Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Si están listos para un torbellino de emociones, chismes jugosos y revelaciones impactantes del mundo del espectáculo turco, han llegado al lugar correcto. Hoy nos sumergiremos en el fascinante y a menudo tumultuoso romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que encendió la pantalla y los corazones de millones con su química innegable en Senkalkam, conocida en español como Love is in the air. Antes de desatar la bomba que tenemos preparada, un recordatorio amistoso: su apoyo es el combustible de este canal. Si disfrutan desentrañando los misterios del mundo del entretenimiento conmigo, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola exclusiva, rumor confirmado o análisis profundo que les tengo preparado. Y si ya forman parte de esta gran familia, mil gracias. Su fidelidad me impulsa a seguir investigando y trayendo contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, prepárense para un viaje inolvidable. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que evocan imágenes de romance, pasión y, para muchos, la encarnación del amor verdadero. Su conexión en la pantalla era palpable, electrizante y rápidamente se extendió fuera de ella, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y más allá. Desde sus primeras interacciones en el set hasta la confirmación oficial de su relación, el mundo entero observaba con fascinación cada uno de sus movimientos. Las redes sociales se incendiaban con cada foto juntos, cada mirada cómplice, cada declaración de amor. Sus fans, ávidos de cualquier detalle, analizaban cada publicación, cada entrevista, en busca de pistas sobre su relación. La prensa del corazón los seguía incansablemente documentando sus viajes, sus citas románticas, sus momentos de alegría. Parecían vivir en una burbuja de felicidad, inmunes a las presiones del mundo exterior. Pero como todos sabemos, la vida real rara vez se asemeja a un cuento de hadas. Y en el vertiginoso y despiadado mundo del espectáculo, las relaciones son puestas a prueba constantemente. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem sacudió los cimientos del fandom, dejando a muchos desolados y confundidos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo una pareja que parecía tan enamorada podía separarse de repente? Las teorías y especulaciones no tardaron en surgir. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, de presiones familiares, incluso de la intervención de terceras personas. Los tabloides se llenaron de titulares sensacionalistas, alimentando la curiosidad morbosa del público. Pero la verdad detrás de la ruptura, permanecía oculta tras un velo de misterio. Hoy, con la ayuda de mis fuentes confiables, me dispongo a levantar ese velo y revelarles una historia mucho más compleja y matizada de lo que jamás imaginaron. No se trata de una simple infidelidad, ni de una pelea explosiva. Se trata de una confluencia de factores, algunos sutiles, otros poderosos, que finalmente llevaron a Hande y Kerem a tomar la dolorosa decisión de separarse. Uno de los principales catalizadores de la ruptura, como ya adelantamos, fue la divergencia en sus ambiciones profesionales. Hande Erçel, una estrella en ascenso con una belleza deslumbrante y un talento innegable, tenía la mira puesta en el mercado internacional. Soñaba con conquistar Hollywood, con trabajar con directores y actores de renombre, con convertirse en una figura global. Kerem Bürsin, por su parte, aunque también ambicioso y talentoso, sentía un fuerte arraigo a sus raíces turcas. Si bien no descartaba proyectos internacionales, priorizaba aquellos que le permitieran conectar con su cultura, con su gente, con su idioma. Buscaba historias significativas que resonaran con su identidad y que tuvieran un impacto positivo en su comunidad. Esta diferencia en sus objetivos profesionales, aunque al principio no parecía un obstáculo insalvable, con el tiempo se convirtió en una fuente de tensión constante. Imaginen la dificultad de intentar coordinar agendas, de apoyar los sueños del otro cuando estos te alejan cada vez más, tanto física como emocionalmente. Es una situación que requiere una gran dosis de compromiso, comunicación y sacrificio, y que puede poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Pero la divergencia en sus ambiciones profesionales no fue el único factor en juego. La intensidad de la atención mediática y la presión constante de los fans también jugaron un papel importante en la ruptura. Hande y Kerem eran conscientes de que su relación era objeto de escrutinio público desde el principio. Pero a medida que su fama crecía, la atención se volvía cada vez más intensa, más invasiva, más abrumadora. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada una de sus palabras era interpretada, cada uno de sus gestos era diseccionado. No podían ir a un restaurante sin ser fotografiados,
No podían dar un paseo sin ser acosados por los fans, no podían publicar nada en redes sociales sin ser inundados de comentarios y preguntas sobre su relación. Esta falta de privacidad, esta constante sensación de estar siendo observados, generó un estrés considerable en ambos. Se sentían como animales en un zoológico, expuestos a la mirada curiosa e implacable del público. La presión era aún mayor porque eran conscientes de que su relación era vista como un modelo a seguir por muchos de sus fans. Sentían la responsabilidad de mantener las apariencias, de proyectar una imagen de felicidad y perfección, incluso cuando por dentro estaban luchando por mantener su relación a flote. Y aquí es donde entra en juego el secreto que les prometí al principio del vídeo. Hande y Kerem, en un intento desesperado por salvar su relación, recurrieron a la terapia de pareja. Sí, así como lo oyen. Dos de las estrellas más brillantes de Turquía, enfrentando los mismos problemas y desafíos que cualquier otra pareja, buscaron la ayuda de un profesional para superar sus diferencias y fortalecer su vínculo. Este hecho, que permaneció oculto a la opinión pública durante mucho tiempo, revela la seriedad con la que ambos se tomaron su relación y su determinación de luchar por ella. Acudieron a terapia con la esperanza de aprender a comunicarse de manera más efectiva, de entender las necesidades y expectativas del otro, de encontrar un punto medio entre sus ambiciones personales y su compromiso como pareja. Las sesiones de terapia fueron intensas y emotivas. Se enfrentaron a sus miedos, a sus inseguridades, a sus heridas del pasado. Aprendieron a escuchar activamente, a expresar sus sentimientos de manera honesta y respetuosa, a negociar soluciones que satisficieran a ambos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y del apoyo del terapeuta, la terapia no dio los resultados esperados. Las diferencias entre Hande y Kerem eran demasiado profundas, las presiones externas demasiado intensas, el desgaste emocional demasiado grande. Se dieron cuenta de que, aunque se amaban profundamente, no eran compatibles a largo plazo. Sus caminos estaban destinados a separarse. La decisión de romper fue dolorosa y difícil para ambos. Se amaban, se respetaban y se admiraban mutuamente. Pero también eran conscientes de que seguir juntos solo prolongaría su sufrimiento y les impediría alcanzar su máximo potencial como individuos. Llegaron a la conclusión de que a veces el amor no es suficiente. A veces es necesario priorizar el bienestar individual, la salud mental y la felicidad personal, incluso si eso implica renunciar a algo que se ama. Después de la ruptura, Hande y Kerem se enfrentaron a un periodo de duelo y adaptación. Se apoyaron en sus amigos, en sus familiares y en sus respectivos terapeutas para superar la tristeza y la decepción. Se permitieron sentir el dolor, pero también se enfocaron en su crecimiento personal y en sus carreras profesionales. Hande Erçel continuó cosechando éxitos en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Su belleza y talento la convirtieron en una embajadora de marcas de renombre y en una figura influyente en las redes sociales. Kerem Bürsin también siguió trabajando arduamente, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Demostró ser un actor versátil y comprometido, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Además, se involucró en causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y para apoyar a organizaciones benéficas. Es importante destacar que, a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. No han hablado públicamente de los detalles de su separación, pero han dejado claro que se desean lo mejor el uno al otro. Esta madurez y profesionalismo demuestran la calidad humana de ambos y su capacidad para superar las dificultades con elegancia. Muchos se preguntan si existe alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos en el futuro. La verdad es que nadie lo sabe. El tiempo dirá si sus caminos volverán a cruzarse, si el destino tiene otros planes para ellos. Pero por ahora, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas individuales. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complejas y desafiantes. Es un recordatorio de que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante que requiere esfuerzo, compromiso y comunicación. Y es una lección de que a veces la decisión más valiente es dejar ir, es priorizar la propia felicidad, incluso si eso implica renunciar a algo que se ama. Pero la historia de Hande y Kerem también nos enseña sobre la importancia de la empatía y el respeto hacia las figuras públicas.
A menudo olvidamos que detrás de la fama y el glamour se encuentran personas reales con sentimientos, sueños y vulnerabilidades. La presión mediática y el escrutinio público pueden ser devastadores para la salud mental y emocional de cualquier persona, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Es fundamental recordar que las celebridades no son perfectas, que cometen errores y que tienen derecho a su privacidad. Debemos evitar juzgarlas, criticarlas o acosarlas en redes sociales. En lugar de eso, debemos ofrecerles nuestro apoyo y comprensión, y respetar sus decisiones, incluso si no las entendemos. La historia de Hande y Kerem también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Nos recuerda que el amor no es suficiente para mantener una relación a flote. Es necesario tener metas y valores compartidos, una buena comunicación, una fuerte conexión emocional y la capacidad de superar los obstáculos juntos. También nos enseña que no debemos tener miedo de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. La terapia de pareja puede ser una herramienta valiosa para mejorar la comunicación, resolver conflictos y fortalecer el vínculo entre dos personas. No hay vergüenza en admitir que necesitamos ayuda. De hecho, buscar ayuda es un signo de fortaleza y madurez. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de éxito, de presión, de dolor y de crecimiento. Es una historia que nos recuerda que la vida real es mucho más compleja y matizada de lo que vemos en la pantalla. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre la importancia de la empatía y el respeto. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y del secreto revelado que quizás no esperaban. Hemos hablado de su éxito en Senkalkam, de la confirmación de su romance, de la presión mediática, de sus diferentes prioridades, de su intento de buscar ayuda profesional y de su dolorosa decisión de separarse. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de la presión mediática sobre las parejas de famosos? ¿Han recurrido alguna vez a la terapia de pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.